Buenos días con todos una vez más. Por favor, atención a la lista. Doménica Aguilar. Presente. Ricardo Alvarado. Jennifer Asensio. Presente. Cristian Bone. Presente. Cristian Borbor. Presente. Dominic Cárdenas. Presente. Emily Chipe. Presente. Mari Chusete. Presente. Alexander Córdoba. Presente. Brittany Fajardo. Presente. Kelvin Guilindro. Presente. Ariana Ibáñez. Presente. Cristel León. Presente. Leandro Mendoza. Fabiana Mera. Presente. Yamile Moreira. Presente. Anthony Pacheco. Presente. Brittany Peralta. Nayeli Potes. Presente. Astrid Herrera. Presente. Denise Salas. Presente. Jesús Salazar. Denise Santos. Presente. Leonela Suárez. Roger Vera. Mariela Verdugo. Presente. Valeria Muñoz. Presente. Marcos Contreras. Presente. Ya, a ver, los que estarían con falta son Alvarado, Mendoza, Peralta, Salazar, Suárez y Vera. Profe Vera presente. ¿Ya encendió la cámara? Sí. Profe, creo que Salazar sí está presente, solo que creo que no le vale el audio, creo. Creo. Ya, ok. Entonces quedan con falta Suárez, Peralta, Mendoza y Alvarado. Bueno, vamos a ver, la semana pasada no se pudo ver con ustedes el tema que correspondía, así que lo recuperamos el día de hoy. Antes de nada, jóvenes, hay algunos de ustedes que tienen muchas notas, bueno, no sé si muchas, bueno, algunos sí, tienen muchas notas pendientes, otros algunas. Por favor, envíen esas tareas pendientes. Así está el avance, el progreso en la materia de investigación del curso. Ahí tiene usted. Hasta aquí la mayoría. Ya aquí Asensio tiene 1, 2, 3, 4, 5 actividades que no ha enviado. Envíe por favor y avíseme por WhatsApp para poderle calificar. Aquí Contreras le falta la última, el último taller y la primera tarea que se envió. Aquí Pacheco le falta el último. Y este de aquí. Revolución Científica del siglo XVII. Eso es el 11 de octubre. Y este de aquí del 1 de noviembre. Mariela Verdugo le falta la primera tarea sobre objetivos y marco teórico. En esto del marco teórico y todo eso, más les he calificado, jóvenes, o sea, si yo me pusiera a hacer una calificación exhaustiva, les iría súper bajo a la mayoría de estudiantes en ese trabajo del marco conceptual. Hace unos días, la estudiante Fajardo me envió un trabajo
para que revisara si estaba bien. Y ahí no había normas APA, pero ni de lejos. Ni siquiera en el interlineado, ni siquiera citas automáticas. Eso es lo que tienen que ir ustedes haciendo, jóvenes. Esas cosas se aprenden haciendo. No se aprenden escuchando una clase solamente. Hay que hacerlas, hay que practicarlas. Entonces ya depende de cada uno en realidad ese aprendizaje. Pero bueno, estamos todavía en esta lucha y seguiremos tratando de enseñarles, indicarles las cosas que se puedan y se deban mejorar. Pero si me pusiera a calificar punto por punto las cosas, algunos estudiantes quedarían debiendo incluso. Entonces, más que todo, yo he tratado sobre todo para no que de pronto se perjudiquen en esa calificación, de calificar el cumplimiento y el esfuerzo que hacen al menos algunos de enviar la actividad, pero ciertamente hay que mejorar mucho. Entonces espero que esa parte ustedes la tomen en consideración y realmente haya una mejoría de esa situación. Bueno, vamos a avanzar un paso más en el tema del proyecto de grado, jóvenes. Recuerde, ya le expliqué la vez pasada que usted ya debe ir dándole forma, dándole configuración a todo el formato del proyecto de grado, poniendo estilos de título, los diferentes niveles de título y subtítulo, viendo que tengan las sangrías, que cumpla con todo lo que se pide en las normas APA. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte del marco metodológico. El marco metodológico es otra parte del proyecto de grado muy importante, donde ustedes sobre todo, voy a pasar directamente a la parte práctica, donde ustedes van a redactar cuáles son las técnicas, instrumentos de recolección de datos que ustedes van a utilizar. En este tipo de investigación vamos a utilizar 3 instrumentos de recoger datos. Primero, la entrevista. Segundo, la encuesta. Y tercero, la lista de cotejo para la observación directa. Esos 3 instrumentos, 3 técnicas, vamos a utilizar esas 3 técnicas de investigación. Cada técnica de investigación tiene su propio instrumento. La técnica de la observación tiene su propio instrumento que se llama lista de cotejo. La técnica de la entrevista tiene un instrumento que se llama guión de entrevista. La técnica de la encuesta tiene un instrumento que se llama cuestionario. Así que eso vamos a trabajar el día de hoy. Muy atentos, jóvenes. Desde ya les pido descarguen su documento del proyecto de grado para que ahí ustedes vayan tomando nota y vayan haciendo lo que les voy a indicar. Todo instrumento de investigación debe medir con precisión y veracidad según los objetivos establecidos. Ojo, dice precisión y veracidad. ¿Qué significa veracidad? Significa que los datos que se coloquen ahí tienen que ser verdaderos. No hagan como algunos estudiantes en la universidad. ¿Saben lo que hacen? Dejan para el último esos trabajos de investigación o de la tesis, para el último día. Y como ya no queda tiempo, dicen, ¿y ahora cómo hago las encuestas? Ya no tengo tiempo de salir a la calle y aplicar las encuestas. ¿Qué es lo que hacen los estudiantes? Ya no importa, reunámonos en tu casa y nosotros mismos las llenamos a las encuestas. El profesor ni se va a dar cuenta. Y puede ser, jóvenes, puede ser que logren engañarlo al profesor. Pero ¿saben qué les digo? Ese trabajo científicamente no vale nada. Porque los datos que van a aparecer en esa encuesta son datos falsos. Y con falsedades no se construye ciencia, ni investigación, ni nada. O sea, tienen que ser datos verdaderos para que haya ciencia, para que haya conocimiento, para que haya verdad. Ahora que si usted se pone a jugar al gato y al ratón con el profesor, a ver si lo descubre o no lo descubre, pues probablemente no lo descubre el profesor, pero su trabajo va a ser un trabajo falso. Va a ser un trabajo que en nada aporta a la ciencia, a la investigación. Y va a ser algo que no le va a servir para nada a usted porque no ha aprendido nada si es que usted falsifica los datos de una investigación.
Por eso dice que los instrumentos tienen que ser realizados y aplicados con precisión y veracidad. No se tiene que inventar nada. Hay que poner las cosas como son. Las técnicas para el análisis del resultado es el paso que emplea el investigador para procesar la información recolectada y organizar los datos. Ya les voy a indicar todo esto en la práctica, cómo se hace. Finalmente se escriben las conclusiones donde se trata de resumir los resultados y a los que los llegó luego de demostrar o negar su hipótesis o lograr los objetivos generales y principales que se plantean al comienzo de la investigación. Ahora sí, atentos jóvenes. Hágale una captura a esta diapositiva de aquí. ¿Qué es lo que usted va a escribir en el marco metodológico? Esto que usted está viendo en la diapositiva. Hágale una captura, péguela en su proyecto de grado en la parte metodológica para que sepa qué es lo que va a escribir ahí. En primer lugar, usted tiene que escribir cuál es la modalidad de investigación y para ello tiene que definir, es decir, consultar la definición de investigación cualitativa y poner una cita automática con el concepto de investigación cual y cuantitativa. Esta es la modalidad que usted va a utilizar. Segundo, usted tiene que definir cada una de las técnicas de investigación, es decir, definir qué es una entrevista, definir qué es una encuesta y qué es observación científica. Tiene que definir. Tercero, usted tiene que definir qué son los instrumentos de investigación. Definición de guión para la entrevista, definición de cuestionario, definición de lista de cotejo. Eso es lo que debe escribir ahí. Cuarto, tiene que escribir la población, es decir, describir con qué personas usted va a trabajar haciendo la investigación. No me refiero a sus compañeros de trabajo de investigación, me refiero a la población que usted va a investigar. Es decir, a la población que usted le va a aplicar encuestas, a la población que usted le va a entrevistar, a la población que usted va a observar. Y por último, el análisis e interpretación de resultados. Se coloca una tabla, un gráfico estadístico y el análisis e interpretación de resultados por cada una de las preguntas de las encuestas. ¿Sí? Eso es lo que usted va a realizar. Ahora, abran su proyecto de grado. Le voy a mostrar dónde tiene que colocar eso porque ahí vamos a hacer un pequeño cambio en el formato del proyecto de grado. Ábralo un poquito, un momentito al proyecto de grado. Y aquí está. Usted aquí en el proyecto de grado, hasta el momento usted ya escribió el marco conceptual. Todo esto de aquí usted ya lo escribió, marco conceptual. Después del marco conceptual viene esto de aquí, marco metodológico, que dice aquí que más o menos debería tener unas 500 palabras. Bueno, puede ser un poquito más de pronto. Entonces, aquí es donde usted tiene que cambiar, porque mire usted, en el 2.6 de su trabajo, o 2.5, el número que usted tenga, probablemente no dice modalidad de investigación, probablemente dice otras cosas. Ahí es donde usted va a cambiar. Y va a poner los datos de la diapositiva, perdón, los subtítulos de la diapositiva que yo le pedí que haga una captura. Es decir, en el marco metodológico usted tiene que hablar de modalidad de la investigación, técnicas de investigación, instrumentos de investigación y población. ¿Cuál va a ser el método? El método va a ser el mismo que hemos estado usando. Escriba una breve introducción y después coloque o copie y pegue la definición que usted consulta en internet o en los libros. Ejemplo, en la modalidad de investigación usted puede escribir como introducción lo siguiente. El presente proyecto de grado, al reunir información por medio de encuestas, nos permitirá contabilizar y tabular los datos y además indagar en diferentes definiciones que ya fueron expuestas en el marco conceptual. Por ese motivo, este proyecto de investigación se llevará a cabo en la modalidad de investigación cual y cuantitativa. Facilito, miren. Todo esto de aquí sale de su mente, de su cabecita. Esta es la introducción que usted le hace
antes de copiar y pegar la definición de modalidad cual y cuantitativa, que aquí se le pidió definir la modalidad cual y cuantitativa. Luego de esta breve introducción que termina aquí, ahí sí usted puede poner la definición. Por ejemplo, según Molina 2019 afirma que investigación cual y cuantitativa es, si es que tiene menos de 40 palabras, la pone entre comillas dentro del párrafo, eso usted ya lo sabe. Y tiene que poner la cita automatizada. Si la definición tiene más de 40 palabras, ¿qué había que hacer? Pregunta para Valeria Muñoz. Si la definición tenía más de 40 palabras, ¿qué había que hacer ahí? 5 comillas y con sangría. Muy bien, 5 comillas en párrafo aparte y todas las líneas van con sangría. Muy bien, y la cita igual automatizada. Después de copiar y pegar la definición, usted le hace un breve comentario de esa definición. ¿Cómo puede ser más o menos? Por ejemplo, como nos damos cuenta, la investigación cualitativa nos permite, y ahí usted comenta lo que acaba de copiar y pegar. Así va a ser este trabajito. Luego, 2.7, técnicas de investigación. ¿Qué se le pidió en la diapositiva? Dicen, las técnicas de investigación usted tiene que definir la entrevista, la encuesta y la observación. Ahí está clarito. Entonces, técnica de investigación. Usted escribe la introducción. En el presente proyecto se utilizarán 3 técnicas de investigación a saber, entrevista, encuesta y observación. Y de ahí se las define. Según Aragundi 2021, la entrevista se define como, y aquí usted pone la cita. Repito, si la cita tiene más de 40 palabras, va en párrafo aparte y todas las líneas con sangría. Si tiene menos de 40 palabras, va entre comillas y dentro del párrafo. Y obviamente le pone la cita automática. Luego define, por ejemplo, Guaranda 2021, comprende la encuesta como. Y a continuación, copia y pega la definición de encuesta. ¿Sí? Repito, si la cita que usted va a copiar y pegar tiene menos de 40 palabras, va entre comillas. Si tiene más de 40 palabras, va en párrafo aparte y va con sangría todas las líneas. Y lo mismo hace con la observación. Y siempre al final se pone la cita automática. Luego, ¿qué más nos decía la diapositiva? La captura que yo le pedí que haga de lo que tiene que escribir aquí. En tercer lugar, nos pide mencionar los instrumentos de investigación. Entonces, hace lo mismo, instrumentos de investigación, que puede poner así. Cada técnica de investigación tiene su propio instrumento. Así, por ejemplo, para la entrevista se utilizará un guión de entrevista con preguntas abiertas. Para la encuesta se utilizará un cuestionario con preguntas cerradas y para la observación se utilizará una lista de cotejo con sus respectivos criterios de observación. Listo, ahí ya está la introducción de lo que son los instrumentos de investigación. Luego usted puede poner aquí la definición de cada instrumento. Por ejemplo, según el autor, vamos a suponer Muñoz 2021, define al guión de la entrevista como, y a continuación, ¿qué va? Copia y pega la definición de guión de entrevista. Y luego, ¿qué tiene que poner? Pone la cita automática. En otro párrafo, vamos a suponer, Vera 2020 define al cuestionario de encuesta como, abre comillas, la copia y la pega a la definición, coloca la cita automática y listo. Luego, supongamos, Contreras en el año 2019, le pone ahí, Contreras en el 2019 sostiene que la lista de cotejo es, y a continuación, ¿qué tiene que hacer? Copiar y pegar la definición. Si tiene menos de 40 palabras, la pone entre comillas dentro del párrafo y la pone la cita automática. Y eso es todo. Mire, eso es todo. Luego, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué más dice? A ver, la captura que le pedí que haga de la diapositiva. En cuarto lugar dice que hay que poner la población.
Aquí se van a manejar con este cuadrito tal y cual yo se los muestro. Hágale una captura a este cuadrito para que usted ponga exactamente lo mismo. Ustedes ahí en su proyecto de grado, espero que lo estén abriendo y viendo su proyecto de grado. Nadie me ha preguntado nada. ¿Sí será que lo tienen abierto al proyecto de grado o están viendo videos de gatitos en YouTube? ¿Sí lo tienen abierto al proyecto de grado? Nadie me ha preguntado nada hasta ahorita. ¿Qué van a Profesor, escribir? tengo una pregunta. Es que no le puedo preguntar porque se estaba hablando. A ver, diga. En la parte de arriba donde dice 500 palabras, ahí hay Ya. una foto, ¿ya? Ahí dice marco metodológico 500 palabras. Y Ya, si nos vamos más abajo, esto ahí le borran. dice, ¿Ya? ya, ahí dice 2.6. Ah, no hay que hacer nada antes del 2.6, solo pegar la foto. O las No. 500 palabras. Ya. Ya, eso quiero que pregunte. Muy bien, Chusette. Esto de aquí de 500 palabras, ustedes borren. Eso solamente es una indicación, nada más. Una vez que usted ya complete, usted acuérdese de borrar esas indicaciones. Segundo punto. Esta captura de la diapositiva, yo le pedí que la copie y la pegue aquí, solo para que usted se vaya guiando y para que no se olvide de poner ninguno de estos puntos. Una vez que usted termine de desarrollar todos los puntos, ¿qué tiene que hacer con esta captura? Tiene que borrarla. ¿Sí? Yo solo le pedí que haga la captura, la copia y la pegue ahí. Es para que usted se acuerde de cada puntito que usted tiene que desarrollar aquí en el marco metodológico. Ya, muy bien, Chusete. A ver, más preguntas, más preguntas. Otra pregunta, ahí dice 500 palabras, o sea, 500 palabras tiene que abarcar todo el marco metodológico. Es que me parecen muy poquitas palabras. Sí, No creo que alcance. le voy a ser sincero. Usted va a necesitar más de 500 palabras. Entonces, dejémosle ahí que 500 palabras sean la base, lo mínimo. Que sean lo mínimo, lo mínimo. Pero en realidad, así como yo les estoy indicando, usted va a necesitar más de 500 palabras. Entonces, bueno, en este punto no nos vamos a hacer problema por la cantidad de palabras, ¿ya? Va a quedar como base mínima, nada más las 500 palabras, pero usted se va a poder extender un poco más porque sí va a necesitar extenderse un poquito más. Mire, vamos a contabilizar, por ejemplo, hasta lo que voy escribiendo ahorita. Déjenme ver cuántas palabras van hasta lo que he escrito ahorita solo como ejemplo. Vamos a ver. Hasta ahí. Miren, hasta ahí ya tengo 262 palabras. Y eso que falta. Entonces sí, va a necesitar más. Entonces no se preocupe si se pasa de las 500 palabras. A ver, más preguntas, más preguntas. A ver, ahí en el apartado de población en su proyecto de grado, aparte de población, ¿qué les pedí ahí? El formato que usted tiene del proyecto de grado, ¿qué les pedí ahí? ¿Qué de raro encontraron ahí? A ver, sean observadores, dense cuenta, abran el proyecto de grado y díganme qué hay de raro ahí, qué otras cosas pide. Tenemos que poner la fecha exacta en población. ¿La fecha? ¿Cómo así? Que dice la Avenida 11 y 4 de noviembre. No, este es un ejemplo nada más. Este es un ejemplo, ¿por qué? Porque este modelo de proyecto de grado que yo lo estoy haciendo como un ejemplo nada más, el tema de este proyecto de grado es la contaminación de las calles en el barrio La Chala, Avenida 11 y 4 de noviembre. Entonces aquí obviamente usted tiene que hacer alusión a su proyecto de grado. Vamos a suponer, el proyecto de grado de Valeria Muñoz estaba pensado en desarrollarse en el barrio Jardines del Salado, por ejemplo. Entonces usted aquí, en vez de poner barrio La Chala, avenida no sé cuánto, usted pone en el barrio o en la ciudadela Jardines del Salado, en la calle tal y tal. Esto de aquí, usted tiene que adaptarlo a su tema de proyecto de grado. A ver, nadie me ha preguntado qué van a hacer con la fórmula y la muestra que les pide ahí su proyecto de grado. A ver, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer ahí en esa Se parte? refiere a lo de hacer encuestas. Busquen el apartado de población ahí en su proyecto de grado. Y ahí
inicialmente decía población, muestra, fórmula de la población, algo así decía. ¿Sí o no? Revisen el proyecto. Decía población, muestra y fórmula. Ya, por fin, Chipe, ya es la única, yo creo que está leyendo el proyecto de grado. Ya, ahí dice, por ejemplo, población, muestra, fórmula. Y nadie me pregunta qué van a hacer con eso. Miren, su proyecto de grado inicialmente pedía esto de aquí. Miren, aquí está, población, muestra y fórmula. Pero por eso yo les dije que esta parte se modificó y por eso yo les pedí que sigan los puntos de la captura de la diapositiva. En vez de estos puntos de aquí, ustedes van a seguir los puntos que yo les di en la captura de la diapositiva. Entonces, en la captura de la diapositiva se borra muestra y solo se deja población. Se borra muestra y se borra fórmula. Ya les explico por qué. Cuando se realizan investigaciones extremadamente grandes, vamos a suponer que usted va a encuestar a 100,000 personas. Eso no lo hace una sola persona. Ahí tienen que intervenir cientos de investigadores para poder encuestar a 100,000 personas. En ese caso, ahí se trabaja con una muestra. Es decir, se selecciona aleatoriamente solamente a algunas personas que van a ser investigadas y de ahí se extrae una muestra. Ustedes me van a decir, ¿y qué cantidad sería la muestra ideal? Ah, para eso existe una fórmula. De acuerdo al número de población, ahí se aplica una fórmula donde se extrae una cantidad precisa que se va a convertir en la muestra de la investigación. Pero en este caso, como usted va a trabajar, esto solamente es, jóvenes, para que ustedes hagan una pequeña práctica, ustedes van a trabajar con una población mínima, ahí usted no necesita ni de muestra, ni tampoco va a necesitar de fórmula. Por eso le hemos borrado y por eso en la captura de la diapositiva con los puntos que usted va a desarrollar, miren, en ningún lado hay muestra ni fórmula. Solo hay población. Entonces aquí usted solo tiene que describir población. Esta introducción de aquí usted le escribe de acuerdo a su tema, de acuerdo al lugar donde usted hace su proyecto de grado. Y esta tablita de aquí, esta si quiere la puede copiar con los mismos datos. Háganle si gustan una captura para que usted ponga las mismas cantidades. Vamos a trabajar de esta manera, nomás es solo para que ustedes tengan una pequeña experiencia de la aplicación de encuestas y entrevistas. Entonces vamos a trabajar con personas adultas encuestadas, 10 personas. Y personas entrevistadas, solo una persona. En total de la población van a ser de 11 personas. ¿Sí? Entonces, aquí usted tiene que colocar en porcentaje. Si la totalidad son 11 personas, estas 11 personas representan el 100%. Si las 11 personas son el 100%, entonces las 10 personas constituyen el 90%. Con una regla de 3 facilísima, usted saca esos porcentajes. Si el porcentaje de 11 es el 100%, la cantidad de 11 es 100%, la cantidad de 1 representa solo el 10%. Y así, eso es todo. Entonces, en población, literal, solo va esto de aquí. Esta tablita usted la va a copiar tal y como está aquí, con las mismas cantidades. Lo único que va a cambiar es esta pequeña introducción. ¿Sí? Ya, ahora sí viene lo bueno. Ahora viene la parte de los resultados, análisis e interpretación de resultados. Como usted va a aplicar aquí 3 instrumentos de investigación, usted va a aplicar una entrevista, por lo tanto, va a tener que colocar los resultados de la entrevista. Para colocar los resultados de la entrevista, usted va a escribir cada pregunta y va a escribir una síntesis de lo que el entrevistado le respondió a usted. ¿Sí? Luego, siguiente punto, 2.10.2, usted tiene que colocar los resultados de la encuesta. Para ello, igualito que acá arriba, tiene que copiar cada pregunta y luego tendrá que poner, bueno, eso se los voy a detallar más adelante para que no se confundan, ¿ya? Por ahora, tienen que redactar hasta aquí, hasta población, y tienen que diseñar la entrevista
la encuesta y la lista de cotejo en blanco, sin ninguna respuesta. Es decir, solo diseñar el instrumento de investigación. ¿Cómo lo va a hacer? De la siguiente manera. Póngale mucha atención a esto. Para la entrevista. Profesor, disculpe que le interrumpa una pregunta. En población, en población prácticamente copiamos y pegamos lo que usted tenía ahí, ¿verdad? No, no tenemos que agregar nada más. No, en la tabla. Sí, solo en la tabla. La tabla va con los mismos datos. Y en la introducción Esa tenemos tiene- que adaptarlo a nuestro... Ah, ya, profesor, gracias. Esa la escribe usted de acuerdo a su tema, de acuerdo al lugar de su proyecto de grado. Ya, ahora, ¿cómo hacer una entrevista? Para hacer una entrevista, usted tiene que escribir un guión para esa entrevista. Ese guión consiste en redactar algunas preguntas que van a ser la línea, las directrices generales, que le van a servir a usted para preguntar, para entrevistar a la persona indicada. ¿Sí? Ahora, ¿qué tipo de preguntas vamos a utilizar en la entrevista? Tienen que ser preguntas abiertas. Póngale ojo. Anoten, esto no está aquí. Van a redactar 5 preguntas abiertas. 5. Ahora. Al ¿cuál es? final del marco, al final, ¿verdad? Claro, eso va al final del marco metodológico. Van a redactar 5 preguntas abiertas. Por ahora todavía no hagan la entrevista, solo redacten las 5 preguntas. Eso le voy a enviar como una tarea. Redactar las preguntas de la entrevista, la encuesta y la lista de cotejo. Entonces, ¿qué preguntas se redacta en la entrevista? Tienen que ser preguntas abiertas. ¿Cuáles son esas preguntas abiertas? Son las preguntas donde el entrevistado puede argumentar y extenderse mucho en su respuesta. Por ejemplo, usted le podría preguntar, ¿por qué las calles del barrio tal permanecen siempre contaminadas por plásticos? Esa es una pregunta abierta, porque le da chance al entrevistado de extenderse mucho en su respuesta. Y el entrevistado iba a argumentar una cosa y otra y otra y otra y usted va a ir tomando nota. Esas son preguntas abiertas. Entonces, usted va a colocar 3 preguntas abiertas que son de este tipo, por ejemplo, ¿por qué las calles del barrio tal cosa? O otra pregunta abierta puede ser, ¿cuáles son las causas? O según su criterio, ¿cuáles son las causas de la contaminación en el barrio? Esa es otra pregunta abierta, por ejemplo. Otra pregunta abierta, ¿cuáles son las consecuencias de la contaminación? Esa es otra pregunta abierta. Entonces, va a escribir 3 preguntas abiertas y 2 preguntas mixtas. En total, 5. Las preguntas mixtas, en cambio, son preguntas que inicialmente dicotómicas. ¿Qué quiere decir? Que inicialmente solo admiten 2 respuestas. Puede ser la respuesta sí o no, verdadero o falso. Pero luego le dan la oportunidad de argumentar más al entrevistado. Por ejemplo, ¿está usted de acuerdo en que la contaminación de las calles puede traer enfermedades? ¿Sí o no? Y luego le pregunta, ¿por qué? Esa es una pregunta mixta, porque inicialmente era una pregunta dicotómica, es decir, que admitía solamente 2 respuestas, que admitía solamente el sí y el no como respuesta, pero después usted le hace esta pregunta, ¿por qué? Entonces, en ese momento, usted hace de esa pregunta dicotómica una pregunta mixta, porque le da la oportunidad de explicar, de argumentar su respuesta. Entonces, repito, ¿cuántas preguntas abiertas van a escribir? 3. ¿Y cuántas preguntas mixtas en la entrevista? 2. En total, ¿cuántas preguntas va a tener su entrevista? Va a tener 5. ¿Sí? En total, 5. Profesor, a las preguntas les ponemos las respuestas como si fuera otra persona la que está respondiendo o solo las preguntas. Por ahora, solo diseñe las preguntas. En el próximo parcial, ahí van a aplicar la entrevista. Ahí sí tienen que entrevistar a alguien. Por ahora, solo las preguntas vacías, sin respuesta. Solo diseñe su guión de entrevista. Solo diseñe las preguntas vacías, sin responder.
En el momento que le aplique la entrevista, ahí la persona entrevistada es la que le va a dar las respuestas. Usted no se va a inventar esas respuestas, sino que le va a entrevistar y de ahí van a salir las respuestas. ¿Sí? Ahora, vamos al siguiente instrumento, la encuesta. ¿Cómo va a ser la encuesta? La encuesta va a ser elaborada a través de 5 preguntas. Anoten, la encuesta va a tener 5 preguntas. Todas esas preguntas tienen que ser cerradas. Ya les voy a explicar qué significa preguntas cerradas, porque aquí vamos a utilizar la escala de Likert. Ya les voy a indicar de qué se trata. Ya, conectemos nuevamente, jóvenes, para continuar.